Bienvenidos a un nuevo episodio de Inquieta Podcast. Yo soy Andrea. El episodio de hoy está relacionado a finanzas. ¿Cómo puedes empezar a trabajar en esa nueva era de finanzas para ti, para que puedas lograr tus objetivos, para que puedas tener tranquilidad mental sobre cuál va a ser tu futuro más adelante si ocurre algún tipo de inconveniente, alguna situación inesperada, y que también puedas empezar a proyectarte acerca de lo que quieres construir para ti, para tu familia y para esa versión en la que estás trabajando ahora? Básicamente lo que quiero con este video es que puedas empezar a tener una noción general de lo que puedes hacer con tus finanzas, de lo que puedes hacer con tu dinero, y que de a poco construyas el hábito de no solamente ahorrar, sino de invertir, de saber que tu dinero está para algo más que cumplirte los caprichos pasajeros del día y de las compras compulsivas de las 2 de la mañana. En episodios pasados he comentado muy por encima que yo estuve con ciertas deudas que finalmente logré salir de ellas. Y contrario a lo que se podría pensar, estas deudas no las adquirí porque yo fuera irresponsable con mi dinero. Yo, de hecho, desde que me mudé para Chile, era exageradamente responsable. Yo diría que quizás ya no es la palabra responsable, sino muy cautelosa con el dinero porque, bueno, diferentes situaciones, entre ellas estar en un país que no es el tuyo, sin ningún tipo de persona que te pueda sostener en caso de que algo vaya mal. Yo sí en ese momento tenía una pareja, pero los dos estábamos en la misma situación, partiendo de ser un nuevo país, sin familia que nos pudiera como ayudar, y no es como que el país te queda al lado del tuyo. Es una distancia bastante larga de Chile a Venezuela y nosotros nos vinimos con lo que teníamos ahorrado. Si no nos iba bien acá, no había como un plan B más que regresarnos. Y para regresarnos íbamos a necesitar dinero para poder comprar los boletos de vuelta. Seguramente te preguntarás cómo fue que yo me endeudé. Y la respuesta es por ser buena persona. Cuando yo llegué aquí, yo ganaba, recuerdo que 350,000 pesos era como mi salario. Y de esos 350,000 yo sacaba lo que necesitaba para poder pagar mi arriendo, los gastos comunes, los servicios que cubrían las necesidades básicas de donde vivía. Otra parte para lo que era comida y transporte, telefonía. Otra partecita para poder enviar a Venezuela y ayudar a mi familia en Venezuela. Y lo que me quedaba, que normalmente eran como 50,000 pesos, lo reservaba para poder ahorrar. Y eso lo reservaba en una chaqueta. Literalmente en un bolsillo de una chaqueta, guardado en el closet. Ahí metía 50 lucas yo, 50 lucas mi pareja, y se guardaba. Y ya no me quedaba con dinero. Cuando mucho me quedarían como 5,000 pesos como para disfrute o para comprarme unas galletas, básicamente. Y así pasé muchos meses, porque en verdad fue bastante tiempo después que yo tuve un aumento de sueldo. ¿Qué hacíamos para poder rendir ese dinero? Porque uno piensa, no, bueno, pero con 350,000 pesos en un mes tú podías pagar tu arriendo, tus gastos comunes, tu comida, tu transporte. La mayoría de los gastos eran divididos a la mitad, y nosotros de comida lo único que comprábamos para poder comer era pollo, arroz, lentejas, huevos y avena. Eso eran todo lo que nosotros comíamos. No comíamos en la calle, no pedíamos delivery, no agarraba taxis, no agarraba Ubers. En muchas ocasiones ni siquiera me alcanzaba para pagar el transporte público, pero en lugar de estar saltándome el transporte como muchas de las personas de aquí en Chile hacen, yo caminaba. Caminaba a distancias largas. Si bien me gusta caminar, es diferente hacerlo cuando estás saliendo del trabajo cansada, agotada, con unos zapatos que son súper incómodos porque tienen años y están todos rotos. Pero básicamente eso era lo que yo escogía por encima de no guardar esos 50,000 pesos. Teniendo esa disciplina, teniendo ese hábito, con el tiempo, cuando yo empecé a ganar un poco más de dinero, lo que hice fue, como vivíamos en un departamento que era amoblado, empecé a comprar de a poquito cosas para el departamento en el que nos fuéramos a mudar que no estuviera amoblado. Compré la vajilla, compré la licuadora, compré sábanas, compré cobijas, compré un juego de ollas, un juego de cubiertos, cosas que yo podía ir adelantando y las iba comprando de a poquito mes a mes. En ese departamento amoblado yo duré 8 meses. Y para cuando nos mudamos al departamento que no estaba amoblado, teníamos casi todas las cosas de la cocina cubiertas, solamente nos faltaba comprar cosas como los cuchillos, los utensilios de cocina, las tablas para picar, envases para guardar cosas, compras grandes como por ejemplo la nevera, la cama, y algún sofá, y cosas que a veces uno no piensa que necesita, como la escoba, la pala, el trapeador, etc. Y por muchísimo tiempo mi departamento estuvo sin sillón, la sala estuvo vacía. Cuando compramos un sillón lo compramos porque uno de los primos de mi pareja venía a Chile y necesitábamos algún lugar donde pudiera dormir. Se supone que esto iba a ser algo momentáneo y terminó siendo mucho más tiempo del esperado. Pasó el tiempo y la dinámica de cómo usábamos el dinero para cubrir los gastos era la misma, solamente que aumentó la cuota de la comida. Dejamos de solo comprar estos 5 alimentos por comprar más variedad, más cosas. También yo hice una inversión en
ropa para poder ir a la oficina, para comprarme unos zapatos más cómodos que no estuvieran rotos, para comprarme algunas camisas o ropa un poco más casual que me sirviera para ir a estas reuniones que a veces tenía con clientes. Era una época en la que yo no me cortaba el cabello, que no me hacía nada en el pelo porque también yo nunca me lo había tinturado, mi cabello es naturalmente liso, entonces lo más que yo necesitaba gastar era un corte, pero ni siquiera me lo iba a cortar a una peluquería, sino que me lo cortaba yo. No me hacía las uñas, no me hacía ninguna limpieza facial, no usaba skincare, no usaba bloqueador, no usaba cremas generales como cara, sino que me ponía una crema corporal y ya. Usaba el champú cualquiera de 1.000 pesos que vendían en el Líder y no el champú dermatológico que uso ahora que cuesta como 30 lucas. Era simplemente una época de austeridad y esa austeridad venía porque queríamos ahorrar lo suficiente para cualquier eventualidad que sucediera. A medida que mi sueldo creció, lo que yo gastaba más era en ampliar la cantidad de dinero que poníamos para la comida y ampliaba también la cantidad de dinero que enviaba a Venezuela. El momento en el que yo más dinero mandaba a Venezuela, llegué a mandar como 300.000 pesos en el mes, ganando un sueldo de 800.000 pesos. Y ahí es donde yo empecé a ver estragos en mis finanzas. En ese momento estábamos recibiendo acá a la familia de mi pareja y estábamos nosotros cubriendo gran parte de los gastos generales de comida, de arriendo, de gastos comunes, etcétera, que venían de tener más personas en un departamento. Eso junto con el dinero que yo mandaba a Venezuela, con el dinero que también gasté para poder traerme a mi perrita de Venezuela, y que cuando yo viajé a Venezuela, al año de venir acá, perdí mi vuelo de vuelta y tuve que comprar un vuelo para poderme regresar, que me costó 600.000 pesos. Ya mis finanzas estaban un poco como golpeadas. No tenía dinero, a pesar de que mi salario había aumentado, no tenía dinero como extra para hacer cosas divertidas. No iba casi al cine, muy pocas veces salíamos a comer, contadas veces fui a la playa. Y el dinero que habíamos ahorrado en conjunto, más un extra, lo usamos para el pie de un auto, porque queríamos pagar al menos el 50% del auto, de manera de que nuestro crédito para el restante no fuera tan alto y no fueran tantas cuotas. Veníamos como de momentos de gastos y decidimos hacer esa compra del auto que para mí no representó ningún beneficio, la verdad, porque nunca lo llegué a manejar. Contadas veces me monté en ese auto, pero bueno, esa es otra historia para otro capítulo quizás. Fast forward, o nos avanzamos a el 2018, estallido social. Yo tenía un buen trabajo, mi pareja en ese momento tenía un buen trabajo, ya la familia de mi pareja se había mudado del departamento, pero todos estos gastos que habíamos tenido en esos meses previos a, seguía yo cubriéndolos porque estaba como de alguna manera usando mi crédito de la tarjeta de crédito y de la línea de crédito para poder cubrirlos. Entonces cuando ellos salen y nos quedamos nosotros, aparte que teníamos que pagar el departamento, que salía el mismo valor nosotros solos, yo necesitaba como cubrir esas cuotas, ¿no? Se me olvidaba mencionar que durante todo este proceso yo también estaba ayudando a pagar los trámites de mi familia en Venezuela para podérmela traer acá a Chile. Todo lo que tiene que ver con gestores para documentos, apostillas, citas electrónicas de pasaporte, los pasaportes, la cita de la visa, todo eso lo costeé yo. Y lo hice para mi mamá, para mi hermano, para mi hermana y para mis sobrinos. Aunque mis sobrinos y mi hermana no terminaron el trámite, de todas maneras yo cubrí gran parte de esos gastos. Y me encontré en un círculo de estar viviendo con el crédito, pagar el crédito, volverme a quedar en cero, usar el crédito, pagar el crédito, volverme a quedar en cero. Todo esto sin yo realmente verle un queso a la tostada, como dicen acá. Ya mi familia en diciembre del 2018, si no me equivoco, ellos llegaron el 31 de diciembre y yo me separo de la pareja que tenía el 19 de enero. Por lo que a mí me tocó costear absolutamente sola con los gastos vinculados a tener a mi familia acá, mi hermano y mi mamá, pagar un departamento sola, hacerme cargo de la comida sola, de los trámites que ellos necesitaron acá sola, todo sola. Y en marzo llegó la pandemia, lo que significó que el trabajo que mi hermano había conseguido lo perdió porque simplemente las empresas no estaban funcionando. Mi mamá en ese momento no había conseguido trabajo y estaba yo todavía gastando todo sola. En la pandemia, seguramente te debes recordar, la mayoría de las cosas subieron. Todas las verduras, la comida, los huevos, el pan, todo estaba más caro. Y en muchos casos tenías que usar estos servicios como que te llevaban la comida a la casa, que significaba pagar también un recargo para que esas personas te lo llevaran. Fue una época en la que también se dieron los retiros de la AFP y que con esos retiros pude yo cubrir gran parte de
de esos gastos, pero al mismo tiempo la misma depresión en la que yo estaba y la misma situación como de encierro que tampoco me ayudaba a salir de la depresión me llevaba a hacer como algunas compras, quizás no tan impulsivas, pero sí innecesarias. Me compré un saco de arena para poder entrenar en la casa porque yo venía de estar full entrenamientos y luego no podía salir a hacer nada. Entonces me compré ese saco para entrenar en la casa, me compré la freidora de aire, me compré un tosterepas y aunque no son gastos tan grandes, sí, en una situación en la que estás tratando de sobrellevar el tema de los créditos, lo es. ¿Cómo salí yo de todo esto? Bueno, lo primero que hice fue mudarme a un departamento un poco más económico. También la situación de la pandemia, en ese momento se podía conseguir departamentos más económicos. El departamento era peor que en el que estaba, era más pequeño que en el que estaba totalmente. Era más viejo, tenía más problemas, pero al final yo lo que necesitaba era que fuera un poco más económico. Pero significaba también dar todo este tema del depósito, de la garantía, de pagar el transporte de la mudanza. Aquí en Chile, por lo general, no te devuelven la garantía, o por lo menos a mí, en todas las veces que me he mudado, que han sido muchas, me han devuelto la garantía por la mitad, solamente una vez. Todas las demás personas se hacen la vista gorda con que se van a gastar la garantía completa en reparar el departamento, aunque se lo entregues impecable y súper limpio. Pero nos mudamos a ese departamento, representó un poquito menos de gastos, yo seguía trabajando y eventualmente me aumentaron el sueldo porque también subí de cargo, tuve un ascenso en mi trabajo. Y allí yo dije, bueno, me voy a relajar un poco. He sido tan ordenada y tan responsable con mi dinero, casi que en vano, porque si igual me endeudé, igual me quedé en una situación económica como vulnerable. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Esa fue mi manera de pensar. ¿Qué sentido tiene tanto esfuerzo si al final igual vas a estar en la mierda? Empecé a gastar un poco más, agarrar Uber para acá, Uber para allá, pedir un delivery todos los viernes, comprarme ropa, irme de viaje. Empecé como en este círculo de, ¿sabes qué? No tiene sentido nada de lo que estoy haciendo, voy a gastar porque trabajo un montón y me quemo las pestañas a veces hasta las 2 de la mañana trabajando y no lo disfruto. Y por supuesto no tenía fondo de emergencia, no tenía ahorros, no tenía las tarjetas en cero, sino que más bien también estaba usando este crédito de las tarjetas y las pagaba y así. Eventualmente empecé a trabajar mucho en mí misma y en como en esta transformación de lo que yo quiero ser y en lo que me quiero convertir, ¿no? ¿Cuál es esa persona del futuro, la Andrea del futuro en la que yo trabajo a diario? Y una de las cosas que para mí era muy importante que tuviera esa Andrea del futuro es la estabilidad financiera. El no tener que depender de otras personas ni tampoco de futuros retiros o cosas como extraordinarias que son no parte de la normalidad de las finanzas de un país para poder tener tranquilidad de que si algo ocurre, si yo me quedo sin trabajo o lo que sea, tengo cómo sobrevivir. Y empecé de a poquito a gastar menos, salir menos. Y un día alguien me habló de Fintual y ahí es donde yo empecé a invertir sin saber nada de inversiones. Solamente alguien me dijo, creas un fondo, le pasas plata, la puedes automatizar y esa plata va a hacer que gane un poquito de rentabilidad, lo suficiente como para contrarrestar la inflación. Y al mismo tiempo no vas a tener la tentación de gastártela porque no la ves en la cuenta. Y empecé a hacer justamente eso. De a poquito fui creando mi fondo en Fintual y cada vez que ocurría algo, una necesidad, ya fuera en Venezuela o acá, que yo necesitara cubrir, usaba de ese dinero para poder hacerlo y no de mi dinero como de la vida diaria normal. Vivía en el centro y si bien es un departamento que era bastante económico, yo no era feliz en ese departamento ni tampoco en la zona en la que vivía. No puedes caminar tranquila. Te da miedo a veces caminar de noche. Todo está como muy sucio, mucha basura por todos lados, demasiados buhoneros. En mi visión de la Andrea del futuro no era un lugar en el que yo quisiera vivir. Y tampoco era un lugar en el que yo quisiera permanecer por demasiado tiempo. Yo sentía que ya había pasado como esa etapa en la que tenía que transar la tranquilidad que yo quería tener en mi vida general. Y por eso decidí mudarme hacia otra comuna, a una comuna que pudiera estar dentro de mis alcances, pero que iba a significar un salto importante entre un arriendo y entre otro. Para que se hagan una idea, pago casi el doble de lo que pagaba en el anterior. En cuanto al arriendo, los gastos comunes son lo mismo. Revisé mis finanzas, me di cuenta que sí, podía permitírmelo y que prefería, sin lugar a dudas, la tranquilidad que me iba a dar una nueva zona y por eso lo acepté. Todo esto que les doy de contexto es solamente para que entiendan cómo, sin importar la situación en la que te encuentres, puedes perder siempre las riendas de tus finanzas. Yo, sin necesidad de estar haciendo grandes gastos, estuve endeudada. Pero como les decía, me endeudé por buena gente, entre comillas, porque estuve pagando cosas que quizás no me correspondía pagar y que mucho después aprendí en terapia que venía de la culpabilidad que yo sentía de haber estado
de haber tenido la posibilidad de salir de Venezuela y mi familia no. Pero también te puedes endeudar, como me pasó luego, como me pasó a mí en mi segunda parte de endeudarme, por simplemente gastar en cosas que ni te das cuenta. Siento que nos hemos desensibilizado de lo que es el gasto de dinero porque estamos acostumbrados a que ya ni siquiera usas la tarjeta física, ya usas la misma aplicación del celular. Muchas personas no revisarán su cuenta o de repente como que la revisan y se sorprenden de que tienen tan poco dinero porque en el día a día de tanto gastar ni lo sientes. Las suscripciones que tienes en tu tarjeta de crédito ni las ves. El gastito del delivery o del Uber que se carga en la tarjeta y lo ves al final de mes cuando te hacen el cierre de la tarjeta, tampoco sientes que estás gastando dinero. Entonces todas esas cositas pequeñas son las que al final nos matan. Y la forma en la que yo decidí reestructurar mis finanzas para poder costearme este estilo de vida, permitirme de vez en cuando salir a hacer una comida afuera, un brunch, o irme a trabajar en un café, que también es un gasto, o mantenerme el cobrizo, que no es mi cabello natural, de vez en cuando hacerme un lifting de pestañas, poderme comprar el skincare adecuado para mi tipo de piel, el champú que necesito para mi dermatitis seborreica, todo eso que es un gasto importante, lo logro porque tengo una estructura de finanzas que ya yo les había comentado en el episodio 2 de este podcast. Y es una planilla que la tomé de un youtuber que creo que también escribió un libro que se dedica a asesorar a parejas sobre sus finanzas. Y la traducción en español es como el plan consciente de gasto de dinero. Yo lo tomé, lo pasé al español para que ustedes lo puedan usar y se lo voy a dejar linkeado aquí abajo. Es una planilla de Google, como un Excel, en el que puedes calcular cuál es tu gasto y cuánto representa eso de tu dinero. Les voy a dejar unos pantallazos por acá, pero es muy sencillo de usar y quiero que hagamos el ejercicio de llenarlo en conjunto para que tengan una idea de cómo se hace, ¿no? Lo primero que van a ver en esta planilla es que dice patrimonio. Patrimonio es todo lo que está como a tu nombre que tiene algún tipo de valor. Activo sería, por ejemplo, si es que tienes un auto, si es que tienes una casa, si es que tienes una propiedad, si es que tienes un negocio propio. Todo eso significa un activo para ti. El segundo es inversiones. ¿Cuánto tienes ahorrado, por ejemplo, en tu AFP? ¿Cuánto tienes invertido en plataformas como Fintual o en las mismas plataformas de los bancos? Si es que tienes acciones en la bolsa, todo eso va en las inversiones. Luego, el ahorro. Si además de tener estas cosas, tienes algún tipo de ahorro adicional, por ejemplo, un APB o una cuenta de ahorros, lo pones acá. Y lo último serían las deudas. Aquí va todas las deudas. Deudas de estudio, deudas de créditos de consumo, deudas hipotecarias, deudas de tarjetas de crédito. Todo va acá. Y de forma automática esto te va a indicar como el patrimonio total que tienes. Si yo pongo que tengo, solo para ilustrar, ¿no? 100 de activos, 100 de inversiones, 50 de ahorros y tengo 100 de deudas, abajo nos va a dar que tengo 100 porque lo que hizo fue que me restó la deuda del total de la suma de mis activos, inversiones y ahorros. Después tenemos los ingresos. Los ingresos pueden ser el ingreso mensual bruto, que son todo lo que tú recibes antes de que te descuenten tus impuestos, y el ingreso mensual neto, que es lo que tú te llevas a tu casa después de que te descuentan los impuestos. Esto va a variar según el país donde estés. Aquí en Chile nos descuentan el seguro de cesantía, el porcentaje de previsión social, el porcentaje de previsión de salud, y dependiendo de cada persona a veces te descuentan otras cosas. Vamos a suponer que yo tengo 550 en el ingreso mensual bruto y que después de impuestos me quedan 500. Y luego abajo tenemos los costos fijos. Los costos fijos, y lo que recomienda esta persona que se llama Remy, es que no deberían superar del 60% de tus ingresos netos. Entonces, mis ingresos netos eran 500. Yo debería poder, con todos mis gastos fijos, tener un valor que represente máximo el 60% de esos 500. Supongamos que mi arriendo me cuesta 100, que mis servicios me cuestan 60, que el seguro me cuesta 10, que el transporte me gasto 20, que en pago de deudas me gasto 15, que en alimentos me gasto alrededor de 40 y que en telefonía me gasto 10. Significa que tengo ahí un 59%. Y aquí no estoy metiendo, por ejemplo, suscripciones de gimnasio, suscripciones de Netflix ni nada de esas cosas. Pero sí la planilla trae una casilla que se genera de forma automática que es gastos misceláneos. ¿Por qué? Porque son cosas que normalmente a ti se te olvidan agregar y que son un gasto. Entonces lo que hace es que toma tu gasto total y te da un 15% de ese gasto para que lo agreguemos y lo consideremos como una especie de buffer, ¿no? Como un colchoncito. Y ahí te da un total de tus gastos fijos. Después tenemos nuestras inversiones, que lo ideal es que sea el 10% de tu ingreso neto. Mi ingreso neto eran 500, entonces debería tener al menos 50. Supongamos que mis ahorros para la jubilación son 20 y que en la inversión tengo 30. Y ahí yo tendría mis 50.
Y por último está mi meta de ahorro. La meta de ahorro se recomienda que esté entre un 5 y un 10% de lo que es tu importe neto nuevamente. Entonces sería entre 25 a 50. Y ahí tú puedes escoger si lo quieres totalizarlo todo en una sola canasta como fondo de emergencia, si es que no tienes uno porque lo estás creando, o dividirlo entre fondo de emergencias, fondo de vacaciones, etc. Y eso te va a dar a ti un porcentaje de alrededor del 20% de tu gasto total, que es el gasto libre de culpa. Y por eso es que a mí esta planilla y esta metodología de reestructuración de tus ingresos me gustó mucho, de tus finanzas. Porque estamos dedicándole a todas las cosas importantes, nuestros gastos básicos, nuestras inversiones, nuestros ahorros, estamos dejando un porcentaje para nuestro gasto libre de culpa. ¿Qué pasa si con todo lo que yo tengo en mi vida por gastar o por cubrir de gastos básicos no me queda para tener ahorros, no me queda para tener gastos libres de culpa? Te diría que partas por revisar muy bien qué cosas puedes prescindir. Tienes Netflix. Netflix son como $15. Si cortas Netflix, ¿verdad? Por mucho que te cueste, puedes cortar Netflix y esos $15 pasan a poder ser gasto libre de culpa o, por ejemplo, una parte para ahorrar. Si compras el café en la calle y camino a la oficina, al día son de entre 3 y 5 dólares. Si sacas la cuenta de cuánto es eso mensualmente, perfectamente cae como un dinero que podría alimentar tus ahorros, tus inversiones, o que simplemente representa tu gasto libre de culpa. Lo que no deberíamos hacer es costear todas estas cosas como comer afuera, comprarnos ropa, ir a conciertos, salir al cine, irme a la playa con crédito. Si tú lo puedes costear con tu salario normal después de que sacas tus inversiones, tus ahorros, perfecto. Si no lo puedes costear, entonces yo te diría no lo financies con crédito y tampoco dejes de invertir o de ahorrar solo por ir a hacer estas cosas. Encuentra un balance, quizás no vas a salir todos los días, quizás de los 5 conciertos que te gustaría ir al año vas solamente a 2. Quizás decides ir a la playa, pero en vez de que ir a la playa y en esa ida a la playa comes en un restaurante, vas a la playa pero haces un picnic en la playa y te comes algo allí, o te comes algo más al paso, o buscas la manera de economizar. En mi caso, mi ahorro igual es una inversión. Yo ahorro invirtiendo. Lo que hago es que en la plataforma que tengo, que es Fintual, utilizo diferentes fondos de inversión para los objetivos que me interesan. Tengo el de fondo de emergencia, que es donde utilizo un fondo más conservador. Tengo uno que es para vacaciones, que se llama Volar. Y tengo además acciones. Acciones es lo último que hice como para mi portafolio de inversiones. La palabra portafolio lo hace que suene como mucho más fancy de lo que es, pero básicamente invierto en 4 tipos de acciones y lo empecé a hacer hace poco. De hecho, creo que fue como en noviembre del año pasado que empecé a invertir en acciones y representa un porcentaje del total de mis inversiones porque tengo estos otros 2 objetivos de inversiones que son el de fondo de emergencia y el de vacaciones. Hacer esto no significa hacer un presupuesto. Yo creo que es importante diferenciar. Este plan no es que todos los meses tú vas a estar presupuestándote, sino que ya tú tienes que saber qué es lo que gastas. Si no estás seguro acerca de lo que gastas, por ejemplo, en suscripciones y esas cosas, descárgate la cartola de la tarjeta de crédito, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito o el estado de la tarjeta de crédito y revisa qué son esos gastos recurrentes. Te vas a dar cuenta que quizás hay cosas que ni siquiera utilizas. Este plan lo estoy ocupando desde hace aproximadamente 3 años y medio. Y me ha permitido construir mi fondo de emergencia, mi viaje para Europa sin tener que endeudarme para poder viajar y tener la tranquilidad de que está ese dinero ahí por si lo necesito. Yo me olvido de eso, no es como que estoy constantemente metiéndome en Fintual para revisar. Yo lo que hago es que automatizo una transferencia todos los meses que pasa dinero de mi cuenta del banco a mi cuenta de Fintual y en Fintual configuré por porcentajes cuánto quiero que se pase a los diferentes tipos de inversiones que tengo y con eso estoy. Ahora bien, ¿no te alcanza el dinero? Tienes 3 alternativas. La primera es quejarte de que no te alcanza el dinero y esa no va a cambiar tu realidad. La segunda es buscar un trabajo que te pague más o tratar de pedir un aumento en tu trabajo. Yo siempre digo, en pedir no hay engaño. Si tú sientes que haces un buen trabajo, puedes solicitar un aumento. Si ves que en tu trabajo no te dan ese aumento y tú no estás satisfecho con el dinero que ganas en tu trabajo, busca un nuevo trabajo. Y si sientes que tienes el tiempo para poder hacer algo más, como freelance, algún tipo de trabajo extra, búscate algo que hacer extra. Hay personas que venden comida, por ejemplo, los fines de semana. Hay personas que, además de su trabajo, ofrecen algún tipo de servicio los fines de semana también. Busca cosas que tengas en tu casa que puedas vender. A veces tenemos cosas que ni siquiera usamos. Yo terminé vendiendo una carpa que estaba completamente nueva el año pasado cuando me despidieron y que estaba en la bodega agarrando polvo.
Entonces, como que entretenerlo en la bodega haciendo nada, son muchas las cosas que seguramente están en tu casa como por ahí olvidadas y que tú podrías vender para tratar de recuperar un poquito de dinero. Si tienes auto, puedes hacer Uber, puedes hacer delivery, si tienes alguna bicicleta. Probablemente tienes el tiempo, pero prefieres ocuparlo haciendo otras cosas. Prefieres ocuparlo viendo una serie, prefieres ocuparlo saliendo a tomar, que también implica un gasto. Entonces, entre todas las opciones que tienes posibles frente a ti, si estás insatisfecho con algo, la única manera de cambiar esa situación es haciendo algo distinto. Entonces, mira qué estás haciendo hoy, evalúalo y ve cómo puedes cambiarlo para que tu realidad también cambie. Espero que esta planilla la puedan usar y que les sirva de algo, que esto te ayude y te acerque a que estés en una posición económica de mayor tranquilidad, sobre todo si eres mujer, sobre todo si estás en pareja, sobre todo si sientes que no podrías salir de una situación en la que te sientes incómoda porque no tienes los medios económicos para sostenerte. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartir o escribirme algún comentario. Y si sienten que esto fue útil para ustedes y lo quieren compartir con alguien más, yo feliz de que lo hagan para que más personas puedan empezar a tener unas finanzas más saludables. Quiero aclarar que no soy experta en el tema. Todo esto que les cuento es de mi experiencia y de cómo he hecho cosas que a mí me han funcionado, pero que seguramente a ti también te podrían funcionar. Eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao.